Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a uno más de nuestros miércoles para la igualdad. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, y de todo el equipo de la Coordinación para la Igualdad de Género, les doy la bienvenida. Y fíjense, esta semana resulta que la estamos llamando la Semana de la Escritora, porque el lunes 19 de octubre, se conmemoró el Día de la Escritora. Así que se nos ocurrió que un buen tema para este miércoles era justamente el tema de la literatura y las mujeres, a partir de un proyecto que tiene el libro Sunam, que yo adoro, como todo lo que hace el libro Sunam. Es un proyecto que se llama Vindictas. Vindictas viene justamente de la idea de reivindicar aquellas escritoras que han quedado de alguna manera marginadas de la historia hegemónica de la literatura, que han sido olvidadas, que han sido ninguneadas, o quizás, aunque hayan tenido cierto reconocimiento en el momento que publicaron, después quedan como un poco rezagadas en este mercado enloquecido que puede ser la industria editorial y al que estamos supeditadas en gran medida también las lectoras. Entonces me gusta mucho, este es un programa entonces de pasión por la palabra literaria, el de hoy, porque voy a hablar con dos enamoradas de la palabra literaria, yo soy la tercera, y creemos las tres, y seguramente muchas y muchos de quienes nos están acompañando, creemos en la fuerza de la palabra literaria, en la capacidad de cambio que tiene la palabra literaria y en la riqueza que la palabra literaria pronunciada por las mujeres ha tenido en la cultura de nuestro país y de todo el continente. No por nada somos tataranietas de Sor Juana Inés de la Cruz. De eso se trata, de llevar con orgullo esa marca y ser realmente capaces de poner en alto el nombre de las escritoras en español. Así que después de esta introducción, quisiera presentar a las dos invitadas maravillosas que tenemos hoy. La primera es Socorro Venegas y yo voy a leer como corresponde la semblanza oficial, aunque siempre empiezo diciendo que es una amiga muy querida y sobre todo es una escritora a la que yo admiro muchísimo. Siempre lo digo, ella lo sabe, es una escritora de una delicadeza y una profundidad que me conmueve siempre, que trabaja además el lenguaje como si hiciera orfebrería. Es una orfebre del lenguaje literario. Y con esa misma delicadeza, esa misma sutileza y esa misma brillantez para escribir, es con la que lee a las autoras y va eligiendo qué voces tenemos ahora, gracias a ella y a Ave Barrera, el gusto de poder leer o volver a leer. Presento entonces a Socorro, que es escritora y editora, ha publicado, entre otros, el libro de cuentos La memoria donde ardía, que salió en Páginas de Espuma hace apenas un año, así que lo pueden conseguir por todos lados. No se lo pierdan porque es un libro hermosísimo. Ha publicado también las novelas Vestido de novia y La noche será negra y blanca, los libros de cuentos Todas las islas, La muerte más blanca y La risa de las azucenas. Ha recibido el Premio Nacional de Cuento Benemérito de América, el Premio Nacional de Ópera Prima Carlos Fuentes, el Premio al Fomento de la Lectura de la Feria del Libro del León. Escribe la columna Modo Avión en la revista electrónica de literatura literal. Es directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, donde creó la colección de novela y memoria Vindictas, justamente de lo que vamos a hablar, que rescata la obra de escritoras del siglo XX. Y la joven y maravillosa Ave Barrera, ahora les cuento, les leo su semblanza,
Nació en Guadalajara en 1980, estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la UDG y la maestría en Letras Modernas Portuguesas en la UNAM. Es autora de novelas, cuentos, libros infantiles y libros de artista. Ha trabajado como editora, traductora, publicista y profesora de narrativa. Su primera novela, Puertas demasiado pequeñas, obtuvo el premio Sergio Galindo de la Universidad Veracruzana, y el proyecto 21.000 princesas, realizado en coautoría con Lola Horner, obtuvo el primer lugar en el concurso internacional del libro de artista LIA 2015. Su novela Restauración obtuvo el premio LIP en 2019 y actualmente coordina justamente la colección Vindictas de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Bienvenidas, chicas. Qué gusto tan Gracias. enorme tenerlas acá realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ti. Con esa presentación, bueno. Es que me da muchísimo gusto de verdad tenerlas aquí, y muchísimo gusto y mucho orgullo esta colección Vindictas. Yo empezaría preguntándote a ti, Socorro, ¿cómo nace Vindictas? ¿Cómo se te ocurre, si es que se te ocurre a ti? ¿Y cuál fue el concepto, cuál fue la idea que generó este proyecto tan maravilloso que tenemos ahora en la universidad? Muchas gracias, Sandra. Y por todo lo que dices de este proyecto, que ahora que te contemos más, verás cuánto tiene de trabajo colectivo, de una mirada como de un proyecto comunitario detrás, realmente, porque representa a comunidades de lectores, de lectoras, de amigas, de colegas que se han sumado. Y la idea, quizá podemos hablar de cómo nace Vindictas, como nacen las historias, como nace también un proyecto literario, ¿no? De creación, que vas recibiendo ciertos estímulos, ciertos mensajes y disparadores que están allí y que llegan por alguna razón y que de alguna manera también te interpelan directamente. Y a mí me pasó eso con un testimonio que leí de Ave en su muro de Facebook, donde hablaba de una novela. Le había costado mucho trabajo encontrarla, la finalmente dio con ella en una biblioteca. Para ir a esa biblioteca que no le quedaba cerca, nada cerca de su casa, pues hizo una verdadera travesía. Y cuando encontró el libro, además se dio cuenta de que en la papeleta nadie había registrado un préstamo. Entonces, yo recuerdo, lo tengo como muy, muy vívido, ¿no? El texto y la tristeza de Ave, porque era una novela que merecía más lectores. Ese libro es El lugar donde crece la hierba, de Luisa Josefina Hernández, que es bien conocida como dramaturga, pero no como novelista. Entonces, cuando yo leí eso, busqué de inmediato a Ave, no me costó trabajo porque tenía su teléfono, entonces empezamos por WhatsApp a comunicarnos. Y yo le dije, me encantaría leer ese libro, y ella se ofreció de inmediato a prestármelo. Y luego le dije, pues deberíamos volver a publicarlo en la UNAM. Si ya no se consigue en ningún lado, hay que reeditarlo. Y Ave me dijo, sí, hay que reeditarlo. Entonces yo le dije, oye, ¿por qué no escribes tú la introducción? Y como verás a estas alturas, Ave solo decía que sí, y yo, yo pues para mí era darme cuerda. Entonces, y lo que siguió es que era natural que surgiera así la idea, ¿no? Dije, bueno, y si tú vas a escribir la introducción y si queremos reeditar, pues, ¿por qué no pensamos en un proyecto más amplio, en una colección? Y que siempre sean autoras como las de tu generación, que es una generación a la que yo admiro y respeto mucho, y quiero mucho a amigas y a colegas escritoras de esta generación nacida en los 80, en los 90, las militantes, las que adoptaron el movimiento Me Too para buscar equidad, para buscar justicia, para alzar la voz, para mirarse unas a otras solidariamente. Entonces, yo pensé, pues, que sean autoras jóvenes las que construyan ese puente con una autora del siglo XX, y nos digan cómo la leen hoy y cómo y por qué tendrían otros que leerlas.
de qué se están perdiendo si nosotros no procuramos que vuelvan a las mesas de las librerías, a los estantes de las bibliotecas, a los lugares de las novedades editoriales, estos libros deberían volver allí, y si no, ¿qué pasaría? Entonces, comenzamos así a pensar el proyecto y se sumaron muy pronto Lola Horner, Claudina Domingo, Jasmina Barrera, Nora de la Cruz, para escribir ellas las introducciones de libros que muchas veces ellas mismas proponían, que se leían y que pasaban los filtros necesarios de la Dirección de Publicaciones de la UNAM, que por otro lado, pues como toda editorial, sigue un proceso que garantiza la transparencia y la calidad de los proyectos que publicamos. No sabíamos que estaban haciendo una colección que rápidamente tendría y ocuparía un lugar que no ocupaban ningún otro proyecto editorial, porque no es así, porque salen los libros de manera aislada, pero lo maravilloso de esta colección es que dirige la mirada. Es lo que hace un editor, un curador, ¿no? O sea, justamente encontrar cómo orquestar y cómo organizar un discurso de voces, de miradas, de geografías, porque las primeras 5 novelas son 4 de autoras mexicanas, y una de ellas es argentina. Entonces, buscamos que también en los siguientes títulos, quienes escribieron las introducciones fueran autoras jóvenes, pero ya no solo mexicanas, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, acaba de salir La ruta de su evasión de Yolanda Oreamuno, una escritora costarricense maravillosa, misteriosa, impresionante, y quien escribe la introducción de ese libro es Natalia García Freire, que es una escritora ecuatoriana, y así estamos buscando, ¿no? El ir incorporando y sumando otras voces. Me parece que Vindictas tiene entonces este corazón, por ejemplo, un corazón mexicano potente, cálido, y es al mismo tiempo un corazón nutrido, todas sus arterias vienen de esas lecturas de autoras latinoamericanas que están acercándose al proyecto y sumándose. Entonces es así como nace, es así como va enriqueciéndose y bueno, yo soy la más afortunada de que Abe diga que sí, de que Abe sepa también elegir sus proyectos. De veras es una fortuna, Abe. Siempre te lo digo, siempre le digo, Abecita mía, Abecita, porque de verdad que ha tenido una mirada impecable para ir encontrando, cazando las novelas, pero también eh, su labor ha ido más allá porque, pues al ser un equipo tan pequeño en publicaciones, pues en el momento en que nace la colección no teníamos un área jurídica, un área pues de propiedad intelectual y ese es un gran tema para desarrollar en esta charla, ¿no? El tema de derechos de autor y las mujeres concibiendo sus obras como obras es todavía un reto que se vea así, que se hable así de la propiedad intelectual de las mujeres. Muchas no dejaron absolutamente ninguna disposición sobre sus libros, sobre qué tenía que pasar con ellos, y había sido una verdadera cazadora para encontrar las leyes de derechos de autor, en fin, cómo sí publicar estos libros, cómo salvar esos escollos. Ahora ya tenemos más apoyo para estas cuestiones legales, pero bueno, sí que ha sido un proceso entrañable por muchas razones y donde han crecido amistades y voces como la tuya, Sandra, que para nosotros es indispensable por tu trabajo, tu trayectoria, tu mirada también sobre la literatura latinoamericana. Eso todo nos alimenta. Muchas gracias, Socorro. Sí, realmente yo adoro esta colección, pero porque ha logrado justamente recuperar voces que teníamos como perdidas, olvidadas, que pareciera que cada nuevo título aparecido en 2020 o en 2019 o en 2018 no tiene historia detrás, ¿no? Exacto. Y lo cierto es que las mujeres, y las mujeres especialmente del movimiento feminista, las primeras críticas de
que hacían crítica literaria feminista, lo que reivindicaban era la posibilidad de hacer memoria, ¿no? Que no nos olvidáramos, que no nacemos por generación espontánea, sino que ha habido estas ancestras que han abierto brecha para que vengamos las demás y las nuevas generaciones. Y eso me gustaría mucho, Ave, que contaras tú, esa búsqueda de Luisa Josefina Hernández que dio origen al proyecto. ¿Fue una búsqueda porque de pronto se te ocurrió Luisa Josefina Hernández o porque tú eres una escritora que bucea en la memoria? Cuéntame un poquito. Sí, tiene mucho que ver con ese buceo. Qué bonita metáfora. Muchas gracias, Sandra, por esta invitación. Me siento muy honrada. Y me siento honradísima por las palabras de socorro, porque ha sido de verdad tan entrañable y tan bonito este trabajo que se trata de tejer redes. Es súper emocionante tejer redes y es pues muy lindo y muy curioso cómo el trabajo individual que estamos cada una de nosotras llevando a cabo en nuestros estudios, en nuestro escritorio, de repente encuentra una manera de vincularse con lo que están haciendo otras, muchísimas otras, y encontrar ese diálogo y esa correspondencia, yo creo que es lo más valioso que a mí me ha pasado como escritora en toda mi vida, que no es mucha, pero no es, todavía no es mucha la trayectoria, pero es importantísimo, ha sido completamente determinante para decidir qué tipo de escritora quiero ser. No quiero ser la escritora el escritor de la Torre de Marfil, quiero ser una escritora en diálogo, en correspondencia con mis colegas escritoras, y no nada más de esta generación o de las generaciones que siguen, sino que inmediatamente yo creo que todas hemos empezado a hacer esta búsqueda de un linaje, ¿no? Crear un linaje femenino de nuestra propia escritura, porque cuando aprendimos a escribir a partir de el dechado o el ejemplo de los escritores varones, ¿no? De esta literatura como tan viril, todo el medio siglo mexicano está lleno de escritores varones con los que yo me venía peleando bastante. De hecho, yo creo que el proceso que me llevó, andaba peleadísima con Salvador Elizondo, con lo que representa, no con él, por supuesto que lo respeto muchísimo y lo admiro muchísimo, y escribir la novela Restauración fue de alguna manera un homenaje, pero también un homenaje al pleito que tenía con él, ¿no? Con lo que representa, con lo que representa la novela de Farabef. Sin embargo, terminé de escribir la novela y necesitaba una contraparte, necesitaba encontrar la contraparte de ese linaje literario en una escritora mujer que dijera, puedes apoyarte en lo que yo escribí para tu propuesta literaria. Y eso fue lo que representó para mí Luisa Josefina. No la había encontrado, no había dado con ella hasta que fue Verónica Bujeiro en un taller quien me dijo que precisamente Verónica es de teatro y la conoce porque es de teatro. Ay, no he leído a Luisa Josefina Hernández, pues la he escuchado muchísimo y sé que tiene obras de teatro, he visto un par de sus piezas, pero escribe novela, tiene como 20 novelas, más de 20 novelas, algunas creo que todavía no han sido publicadas. Como una gran autora tan reconocida como Luisa Josefina Hernández, con 20 novelas publicadas, puede estar en la sombra esa parte de su trayectoria de esa manera? Y fue completamente choqueante para mí. Bueno, leer la novela fue completamente encantador, fue así como encontrar lo que necesitaba leer para para completar mi búsqueda. Ya ves que escribir una novela es tratar de encontrar una respuesta, ¿no? De construir una respuesta súper compleja. Y Luisa Josefina, con El lugar donde crece la hierba, fue parte fundamental de esa respuesta. Fue muy satisfactorio, pero abrió una puerta inmensa, abrió una compuerta a un caudal de escritoras y de voces que yo me estaba perdiendo y que no había leído porque no había movido la mirada hacia allá.
Y creo que todo esto se trata mucho de reeducar la mirada, de replantear el lugar desde donde vemos, porque estas autoras habían estado en la invisibilidad. Era muy normal para nosotros decir, claro, Luisa es dramaturga y punto, ¿no? Era lo normal, creíamos que era normal. Y desde unos años para acá, no muchos por desgracia, pero seguiremos trabajando en esto, dijimos, a ver, stop, no vamos a seguir normalizando lo que se supone que el deber ser de la literatura en torno a las escritoras o los presupuestos que se han venido construyendo sobre las escritoras, porque esos presupuestos están planteados por una hegemonía, por una mentalidad hegemónica que privilegia un sistema de valores complejo y completamente apoyado en parámetros patriarcales, ¿no? Y eso es lo que hay que deconstruir, lo que hay que cambiar. Ni siquiera hay necesidad de destruir nada, ¿no? Ya, se cayeron por viejitos. No, no hay necesidad. Simplemente hay que cambiar el punto de vista desde donde nos acercamos a las cosas. Y ese cambio de mirada, esa mirada oblicua de la que hemos hablado, por ejemplo, en el seminario Vindictas, donde tú estuviste con nosotros y nos hablaste de esta mirada oblicua, ha sido para mí el aprendizaje más valioso que me llevo como escritora, porque me ha permitido no solo tejer redes con mis colegas escritoras, leerlas con cariño, sino crear un linaje y sentirme respaldada por estas voces de autoras que es como si me regalaran sus palabras. Por ejemplo, me pasa mucho con Inés Arredondo, porque como toda mi familia es de Sinaloa, mi madre es de Sinaloa, mi familia materna, a la hora de escribir, las palabras con las que quiero expresarme están ahí, ¿no? En esa geografía. Y cuando empecé a leer a Inés Arredondo, claro, estas palabras también forman parte de la literatura y están ahí, y se dice huerta, no se dice huerto. Y fue muy emocionante encontrar esos pequeños guiños, un poquito sinaloenses, un poquito norteños, que yo disfrutaba muchísimo, pero al leerlos en las páginas de Inés, fue así como de, claro, ahí estuvieron siempre, me dan soporte y me dan apoyo para lo que yo quiero escribir ahora a partir de las voces de mi madre, de mi abuela y de mi propio linaje, ¿no? Entonces sí ha sido un regalo y un hallazgo, una compuerta que se abrió y que ya es imposible volver a cerrarla, y pues estoy muy contenta de que haya sucedido y de compartirlo con todas ustedes, ¿no? Es maravilloso. Ave, me encanta escucharte, me encanta escuchar el entusiasmo con que lo dices, con que lo cuentas, y el entusiasmo de descubrir, por un lado, que podemos mirar de otra manera y desde otro lugar, ¿no? Y que al movernos un poquito para mirar de otra manera, vemos lo que no sabíamos que estaba ahí. Y eso es lo que tiene de maravillosa esta colección, ¿no? Esa posibilidad de encontrar para muchas mujeres y para muchos hombres que también leerán esta colección y que la están leyendo, y para las y los escritores de tu generación y más jóvenes, para ver eso que estaba ahí y no lo veíamos, aunque estuviera echando luces, diciéndonos aquí estamos, en los estantes de la biblioteca que, como tú viste, nadie sacaba. Entonces me gusta mucho esta mirada. Y me gusta la idea del puente que están creando, del que hablaba Socorro, el puente entre las nuevas generaciones de escritoras y las escritoras que nos precedieron, pues a ustedes, pero también a nosotras, a las que estábamos un poco antes. Con la idea, fíjate, tú hablaste de las palabras sinaloenses y yo pensé en una escritora que me gusta muchísimo, que es Natalia Ginsburg, la italiana, que tiene esa novela deliciosa que es Léxico Familiar. Léxico Familiar, que justamente es esa recuperación. Las mujeres podemos recuperar esa vida de la intimidad, pero también podemos hablar de la Revolución Mexicana desde otro lugar. Ahí está Nelly Campobello, ¿no?
que miró desde otro lugar y nadie la mencionaba cuando hablaba de novela de la Revolución. Hablamos de la novela del boom y no se nos ocurre una sola mujer. Hablamos de la generación de medio siglo y hasta antes de esto, no una mujer. ¿Dónde ponemos a Rosario Castellanos? ¿Por qué cuando hablamos de José Arguedas y del círculo que formó él para, pensando en los escritores que pensaban como él, que recuperar las palabras de la oralidad y demás, y que se habían formado alimentándose con las palabras de las culturas originarias, y entonces puso en el paquete en el que estaba él, puso a Roa Bastos, el escritor paraguayo, puso a Guimarães Rosa, el brasileño, y a Juan Rulfo. Y yo decía, ¿cómo a ninguno de ellos se les ocurrió decir, y Rosario Castellanos? Ahí Claro. está. Es el mismo tipo de literatura, la misma tradición. Entonces me parece que Vindictas, y ahora me vas a decir si me equivoco, Socorro, pero es a la vez puerto de llegada y punto de partida. Es decir, nada de lo que estamos contando hubiera sucedido si no existiera realmente esta tradición, ¿no? No estamos partiendo de cero, sino, como decían ustedes y como comentamos ya, son las ancestras, es el linaje, es de donde venimos, que tampoco son solo las mujeres. Venimos de toda esta mezcla, ¿no? Pero queremos ver a aquellos a los que no veíamos o a las que no veíamos. Ya estaremos reivindicando también a la diversidad sexogenérica que ha quedado fuera prácticamente de cualquier canon y tienen a tres, ¿no? Ahí están Manuel Puig, Néstor Perlonguer y Pedro Lemebel. Y párale de contar, ¿no? Bueno, podemos sumar algunos, pero quiero decir, el canon que nos han inculcado y con el que nos hemos formado, ha sido un canon tradicionalmente masculino, tradicionalmente novelístico, de una narrativa, la novela total. ¿Dónde se ha quedado la novela total? No sé si las mujeres formábamos parte de esa novela total. Justamente cuando Martín Luis Guzmán escribía sobre la Revolución Mexicana, Nelly Campobello la escribía desde otro lugar, desde las manos de mamá, desde las palabras del léxico familiar. En fin, no sé qué piensa. De alguna manera abre y se hace eco de los movimientos de mujeres jóvenes hoy, ¿no? Sí, yo creo que ha sido fundamental, pues, este movimiento telúrico del Me Too, la marea verde argentina, clamando por la legalización del aborto. Tenemos también a las tesis de Chile. ¿Cómo en este tiempo nos ha tocado un resurgimiento tan vital, tan rico de nuevos feminismos o estas nuevas miradas hacia lo que antes parecía un feminismo unívoco, ¿no? Pues hay muchas maneras de vivirlo y de traducirlo en trabajo y me parece que en ese sentido es muy acertada tu mirada sobre Vindictas. Es un punto de partida también, no es solamente el punto de llegada, no solamente se trata de que estos libros lleguen a los lectores, en realidad ahí comienza todo, en las manos de los lectores, en su mirada hacia estas historias, porque allí están eh, las emociones, las ilusiones, lo que importa, lo que movió a escritoras que vivieron en otro tiempo, en un tiempo que quizá ellas, y justamente por eso hay que honrarlas y recordarlas, porque les tocó abrirnos el camino, porque si hoy podemos escribir es porque ellas escribieron y lucharon y pelearon espacios. Y lo que es sobrecogedor es cómo cuando revisas antologías o catálogos del siglo XX te das cuenta de que es como si las mujeres no escribieran el siglo pasado. Para hacer la antología de cuento que está por publicarse, la coedición de libros UNAM con páginas de espuma, revisábamos antologías del siglo XX
y era impresionante cómo podías encontrar en un índice 30 escritores y tal vez una o dos autoras allí mismo. Y cuando investigas un poco más y profundizas, y fue lo que hicimos, y preguntamos mucho, me gusta mucho decir que esa es la metodología Vindictas, le preguntamos a amigas, a colegas, a escritores, a escritoras, ¿qué autora recuerdas del siglo pasado que te gustaría volver a leer? Y invariablemente hay una respuesta, o sea, sí recordamos, pero hubo también allí un velo que nos dejó atrás esas lecturas que simplemente sus libros ya no volvieron a editarse, eso es algo que ahora estamos procurando reparar precisamente, pero pero de esa memoria lectora de muchas personas es como nos hemos alimentado y nos hemos dado cuenta de que sí, no estuvieron en las antologías, no estuvieron incluidas en el canon, y sin embargo escribieron y tenían trayectorias y tenían vidas donde se puede ver a través de sus biografías, de sus semblanzas, que trabajaron mucho para poder publicar un libro, que a veces ni siquiera lograban que los editores las leyeran, y entonces eran esfuerzos de amigas o de familiares que las ayudaban a publicar sus obras. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro, también cuesta mucho trabajo darnos cuenta de que si bien esa invisibilización ha sido, pues es un hecho histórico, no es una cosa del pasado, ¿no? Es algo que en nuestro tiempo todavía encontramos, ¿no? Todavía vemos que se organizan planes de estudio sin incluir obras de autoras, que se sigue transmitiendo a los jóvenes la idea de que los escritores son hombres, de que no hay mujeres escritoras. La literatura entonces se entiende o se aprende como un asunto de hombres. Contra eso es contra lo que tenemos que empezar a trabajar, para que estos libros, estas autoras, comiencen también a ser integrados a esos planes de estudio. Y es fundamental porque entonces, en esa medida, un proyecto como este es un punto de partida, para que dentro de unos años, para que en el siglo venidero no se tenga que rescatar, o como dijo hace unos momentos en otra conversación, la escritora chilena Alejandra Costamagna, para que no tengamos que reparar. Esto lo tenemos que hacer ahora, ¿no? Entonces, creo que además es algo que nos corresponde a todos, que esta reivindicación es algo que reclama un compromiso de parte de todos los lectores, de los libreros, para que estos libros estén visibles en la librería, para que puedan hablarles de este proyecto a los lectores, de los bibliotecarios, para que mantengan en circulación también los libros. Los editores tenemos que mantenernos allí justo con esta metodología, investigando un poco más, averiguando más. Pues antes de la pandemia, unos días antes del confinamiento, todavía pude sentarme un ratito a platicar con Elena Poniatowska, que me dio varios nombres, tomé nota, con Margot Glantz, pero también con Alberto Mangel, también con autores, lectores que como tú nos han recomendado y nos han acercado materiales inclusive para que los leamos, para que los valoremos, y es así como se va formando una colección como esta. Y yo no tengo dudas de que tú eres una editora de corazón, ¿no? Porque siempre piensas en proyectos editoriales, no en un libro. Y eso me gusta mucho porque logras estos milagros, ¿no? Que de pronto autoras que ya no leíamos, que ya no se veían en las librerías, estén ahora vigentes. Y esto, te pregunto a ti, Ave, esto que quizás tenga, y sospecho que ya ha empezado a aparecer, una consecuencia directa, además de la lectura gozosa de estas escritoras que tal vez mucha gente no había leído, que es la confianza con que muchas mujeres jóvenes se van a lanzar al reino de la escritura, ¿no? Pensando, bueno, no soy ya la rara que escribe, sino que pertenezco a un conjunto de raras, pero no estoy sola en eso, ¿no?
Y me pregunto, Ave, si ya han visto algo de esto. Si, por ejemplo, la selección de las escritoras que hacen los prólogos de los libros de Vindictas va un poco por ahí, o cómo aparecen, cómo las eligen, quiénes son, cuál es el vínculo que cada una de las prologuistas o presentadoras tiene con esa autora con la que a la que está presentando. Porque cuando tú te metes tanto a una obra, y tú lo sabes bien, como te metiste tú en el caso de Luisa Josefina Hernández, termina siendo parte de tu vida esa autora, termina siendo tu cómplice más cercana, ¿no? Tu confidente. Así que cuéntame un poco por ahí cómo van las cosas. Pues como te decía hace un ratito, yo creo que todas estamos trabajando en construir nuevos paradigmas, ¿no? En elaborar un paradigma nuevo de la escritora en la que quiero convertirme, pero a partir de una idea mucho más eh, amigable y permeable hacia afuera, hacia otras escritoras. Y eso me encanta, porque ya no se trata de una voz o de un ego que se construye así grandilocuente, sino de una unión de voces. Y yo creo que en ese sentido la elección de las prologuistas ha caído como muy como anillo al dedo, como se suele decir, ¿no? Porque sí son autoras que o han trabajado o se han acercado a esa autora con esta pasión, pero también están muy conectadas con esta otra búsqueda de un paradigma distinto de escritura. Por ejemplo, Claudina propuso ella la novela de Tita Valencia y dijo, es que yo conozco esta autora que tenemos que considerar porque se ganó el premio Villaurrutia y nunca más volvió a publicar nada, y cuando nos acercamos a la historia de Tita Valencia nos dimos cuenta de que era absolutamente indispensable hablar de ella, pero no solo eso. Hubo un acercamiento muy, muy íntimo y muy valioso entre Claudina y Tita, y eso se ve claramente en el prólogo. Lo mismo pasó con, por ejemplo, Nora, que es una súper apasionada de nuestra autora Tununa Mercado. de Mercado, de Tununa Mercado. Mercado. Se me fue el Tununa, siempre le cambié el nombre. Te vi que estabas a punto de bautizarla de nuevo. ¿Cómo? Doña Tununa. Y es súper apasionada y nos contó también una historia como muy similar a la de Luis. Y hay muchas autoras que cuentan historias similares. Detrás de esa historia de rescate, de apropiación de estas autoras, de decir, esta autora casi me pertenece porque la amo, porque ha formado parte de mi trayectoria y de mi formación como autora. No, es una pertenencia no egoísta, ¿vale? Es una apropiación muy, muy amorosa. Y yo creo que detrás de las historias de las prologuistas está esta apropiación amorosa de las autoras de sus obras, y está también la preocupación que no damos no nos consideramos a salvo, creo, de, bueno, yo también trabajo muchísimo, yo también quiero publicar 20 novelas cuando tenga 90 y tantos años, como Luisa Josefina Hernández, pero dentro de 40, 50 años, ¿me irá a pasar a mí algo parecido? O sea, los feminismos que se están planteando ahorita parece que tienen toda la energía y que esto es imparable, y yo quiero que sea imparable, pero de aquí a 50 años, ¿mis novelas van a seguir siendo leídas o vamos a regresar al antiguo paradigma? Nos vamos a distraer, nos vamos a dormir en nuestros laureles, y de nuevo la dinámica y la inercia que se ha venido dando desde hace cientos, miles de años, de invisibilizar la escritura de las mujeres, va a volver a ser de las suyas. Yo creo que está el entusiasmo porque no suceda, está la ola viene fuertísimo y queremos que siga, pero no nos confiamos. Creo que ninguna de nosotras estamos dormidas en nuestros laureles, ni creemos que ya la hicimos, ni mucho menos, ¿no? Creo que
a mí en particular me parece que esto apenas empieza y que va a demandarnos toda una vida y que a las generaciones que vienen también les tocará luchar y no confiarse, porque la inercia nos lleva de nuevo hacia la invisibilización de nuestra obra y de nuestros nombres. Entonces no podemos permitirlo. Y está la preocupación de rescatar el legado de nuestras madres literarias, pero también está la preocupación de nuestro propio trabajo, legarlo hacia las generaciones que vienen y que no se pierda, que no vuelva a suceder. Y creo que esta como transmisión de conocimiento de una generación a otra es algo que no podemos permitir que se pierda, ¿no? No podemos dejar de trabajarlo y desde la parte creativa como desde la parte política, ¿no? De dar nuestra opinión, de trabajar para que se conozcan estas obras, de traer a cuenta su nombre cada que se puede, de hacer que forme parte de programas, de hacer que estén ahí y estrechar este vínculo con los lectores, que es un trabajo que no va a acabar en una generación y en dos. Yo quisiera sumar a esto que he dicho ahora, Ave, una metáfora visual, porque esta va a ser la portada de la antología de cuentistas. Y si vemos, justamente hay una escritora abriendo esta cortina, quitando el velo para que pueda entrar la luz, para que pueda iluminar a las otras autoras, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, este linaje, estas madres literarias que están allí y que si están registradas en los libros de historia de la literatura, si se nos dice que existen porque están allí, pero no podemos leer sus obras, es como si no existieran. Entonces, María Fernanda Ampuero a este proyecto de Vindictas lo ha definido como el proyecto de escritoras exhumando escritoras. Y la verdad es que la idea es poderosa, pero también tiene un matiz terrible, porque de verdad sí las obras de estas escritoras no son asequibles y no pueden llegar a los lectores. Entonces es como si estuviéramos hablando de tumbas sin nombre, de trabajos anónimos, y ellas no escribieron para mantener su obra en secreto. Ellas no es que quisieran legarle al misterio su trabajo. Y esto es muy importante decirlo, porque yo creo que sí ha sido deliberada esa invisibilización sobre su obra. No estamos hablando de mujeres que se encerraran en un cuartito oscuras y que nadie supiera que escribían. Estamos hablando de editoras, de profesoras de literatura, iban a talleres literarios, publicaban en periódicos, a veces usaban seudónimos porque las cosas que tenían que decir no se sentían libres para decirlas. Y vemos casos como los de Tita Valencia o María Virginia Estensoro, Tita en México, Estensoro en Bolivia, que por las cosas que escribieron fueron prácticamente linchadas por un medio cultural, por una mirada patriarcal que no podía comprender que escribieran de lo indecible, de lo que no era bien visto, ¿no? Entonces, allí vemos que en realidad estas autoras no eran invisibles, eran bastante visibles, que las leyeron y que lo que escribieron ellas no gustó, que no era para el establishment lo que se esperaba de una autora, porque claro, eran sociedades muy tolerantes y las mujeres escribían poesía. Pues sí, que escriban del amor, que hasta se toleraba que escribieran para niños, claro, porque su misión era la crianza, era trabajar en el seno de la familia y buscar que los niños estuvieran cuidados y que tuvieran historias, ¿no? Esos papeles eran tolerables. Pero si la mujer quería escribir sobre divorcio, sobre aborto, sobre el amor entre mujeres, entonces eran condenadas casi al ostracismo. Entonces, Tita dejó de escribir por las críticas feroces que recibió cuando publicó Minotauromaquia. Estensoro también renunció a la escritura. Entonces ya no podemos permitir ni que se renuncie a la voz propia, tampoco pensar en ese futuro posible que es que las autoras hoy reconocidas, que aparentemente hoy tienen garantizados los espacios y que
seguirán leyéndose sus obras, pues ellas simplemente podrían, como acabamos de decir, podrían recorrer el camino que ya nuestras antecesoras han recorrido. Entonces, no reparemos, no pensemos en cómo reparar, pensemos en cómo ya esta mirada de que las escritoras tienen un trabajo que vale y una mirada que hay que conocer porque no podemos ser ajenos a lo que piensa la mitad del mundo, pues es algo que llegó para quedarse. Sí, estoy de acuerdo totalmente y creo que en este sentido, un poco respondiéndole a Ave, yo creo que así como el movimiento de mujeres, los diversos feminismos, ya a esta altura no son reversibles, o sea, difícilmente eso se transforme en algo, en volver a casa y estar silenciadas. Yo creo que lo mismo sucede con la literatura de mujeres y que una de las cosas que seguramente más enerva a la mirada patriarcal, no vamos a decir a la de los hombres, porque también tenemos hombres compañeros de ruta, ¿no? Que intentan también abrir su mirada a todo esto, es justamente ese salirse del modelo y del esquema que estabas diciendo, Socorro, ¿no? De, bueno, si eres mujer, ok, pero escribe sobre tus temas, ¿qué te metes con los míos? O sea, los temas universales son los de los hombres. Ustedes tienen sus temas, escriban de eso. Y lo que demuestra esta colección, como lo que demuestra cualquier buena literatura escrita por mujeres, es que los temas universales son universales para todos y para todas, ¿no? Ahí el mercado juega un papel muy perverso. Yo siempre recuerdo cuando en algún momento, cuando Diamela El Tite empezó a publicar, ella decía, ahora el mercado dice, quédense tranquilas, también publicamos mujeres. Dice, pero ¿qué tipo de escritura de mujeres están publicando? ¿Qué tenemos que hacer las que no entramos ni en el mercado ni en el canon? Perdón por el ruido, eh, para tener presencia. Y finalmente eso se fue abriendo, ¿no? Ahora yo quería, y ya vamos a ir, no todavía cerrando, pero redondeando un poco, algo que me importa mucho y que de alguna manera dejaste apuntado, Socorro. Nombraste a una autora argentina, nombraste a una ecuatoriana, nombraste a una boliviana. Esta es una colección con vocación latinoamericana. Eh, el gran problema de la literatura latinoamericana es que en los últimos tiempos en que las achicado por cuestiones vinculadas, últimos tiempos, estoy hablando de varios años, se han achicado por cuestiones de crisis económica, ¿no? Una de las primeras cosas que se recorta son los libros. Pareciera que lo que no pasa por el circuito español, por las editoriales prestigiosas españolas, no lo leemos. Nosotros no, difícilmente conocemos a una autora ecuatoriana si no la publicaron en España. Es más fácil leer a una española que leer a una boliviana, una paraguaya, una costarricense, una nicaragüense. ¿Cómo resolvemos, y esta es una pregunta para la editora, cómo resolvemos el tema de la distribución para que Libros UNAM de alguna manera tome la estafeta de estas grandes empresas editoriales latinoamericanas que nos transformaron en un continente que se reconocían diversos fragmentos entre sí y pienso, bueno, por supuesto desde el Fondo de Cultura Económica, la editorial Siglo XXI, la propia UNAM, Eudeva en la Argentina. ¿Cómo volvemos a eso, señora editora? Bueno, gracias por la pregunta. Es la pregunta del millón. Mira, la distribución y la circulación de los libros en América Latina es un reto enorme. Eh, el gran pendiente allí es revisar precisamente cómo
¿Cómo es? Fíjate, es que no estamos aprovechando una condición maravillosa y única. En España, por ejemplo, pues saben muy bien que su mercado está del otro, o una parte muy importante de su mercado está del otro lado del océano. Y tienen muy ajustada su maquinaria, un aparato muy eficiente con apoyos del Estado para poder comercializar fuera del país. Yo creo que ese justo es nuestro gran tema pendiente, ¿no? Cómo, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica, que tiene filiales en tantos países, en los países, digamos, que tienen mercados editoriales más maduros, em, allí tenemos pues una práctica que es modélica para todos, ¿no? Ellos cuando el fondo contrata un libro, contrata derechos mundiales en español porque tiene la capacidad para distribuir mundialmente en español. Mundialmente prácticamente pues, es todo el mundo en el idioma, porque en España también tienen una filial. Entonces, tanto pueden imprimir en los países locales como mandar los libros, hacen ese proceso también. Pero no todos, no todas las editoriales tienen esa capacidad que, por supuesto, ya hablo del fondo por hablar de la editorial del Estado, pero así funcionan las transnacionales, ¿no? Con sus filiales también y tienen una producción editorial local, hacen sus propios tirajes, lo, lo cual no se refleja en catálogos que verdaderamente circulen por todo el continente. O sea, un libro que publica una editorial grande en Argentina, en general solo va a circular allí. Entonces, si ese es un reto para los libros y los aparatos grandes de editoriales y comerciales, para las universidades, aunque sean como la UNAM, ¿no? Que tiene, pues es la decana de las universidades en México, pero también es la editorial en el mundo en español que más publica. La UNAM hace más de 2,000 libros al año. Es impresionante. No hay otra editorial universitaria que produzca de esa manera y con la calidad con la que además publica. Entonces, pero el reto de la distribución está allí, ¿no? Pasa porque se encarecen mucho los libros si dentro del país no te cuesta un libro aquí de una manera con toda la ley del precio único, que es imposible de acatar para los pequeños libreros en el interior del país. Y entre más lejos estén, pues más cuesta enviar los libros. Entonces, esos envíos, si ya se encarecen dentro del país, imagina lo que sucedería en viajes de una extensión mayor. El reto para todos es justo trabajar de una manera más creativa y encontrar nuestras afinidades y nuestras asociaciones con otras editoriales universitarias, con otras editoriales con las que nos unen lazos importantes. Nosotros hemos estado explorando ahora, por ejemplo, con Costa Rica, una coedición de Yolanda Oreamuno para ver si podemos hacer esa labor de que sea conocida en México y que sea reconocida en Costa Rica, ¿no? Pero nos faltaría que estos libros vayan, al menos en su formato impreso, que vayan viajando por el resto del continente. Mientras esa tarea sigue pendiente, lo que hemos hecho es aprovechar que los libros electrónicos están disponibles para cualquiera en cualquier lugar del mundo. Entonces estamos apostando mucho por esa otra distribución que no necesita los tradicionales canales de venta mientras no podamos resolver el gran problema de la circulación y comercialización de los libros, por todas las trabas que existen para eso, que son arancelarias y que son legales, en fin, pues podemos sí buscar que los electrónicos viajen de muchas formas. Desde España nos han escrito y nos han pedido mucha información sobre Vindictas, mandamos nuestra información, aquí está la librería electrónica y los puedes conseguir. Y en la librería electrónica también el lector puede optar por comprarlos tanto impresos como en su formato electrónico. Si deciden hacer la inversión de que el libro viaje y llegue hasta donde están, bien, y también lo pueden comprar que siempre cuestan un 40% menos los electrónicos que los impresos. Y ahora que va a publicarse, y por eso te hablaba de una resolución, de una manera
de resolver estas cosas de forma creativa. Ahora que saldrá la antología de cuentistas, acordamos con el coeditor español que tiene una capacidad, que por eso yo hablaba de España también como un modelo, que ya tienen, a ver, pero no es algo tampoco que les hayan regalado, han trabajado muchísimo, y cuando a mí me cuenta Juan Casamayor de Páginas de Espuma, cómo trabajó la colocación de sus libros en cada país, ¿no? Cómo distribuye en Perú, conoce al librero, ha comido con el librero, ha platicado con los taxistas peruanos, se ha quedado días a conocer el mercado. Lo mismo hizo en Argentina, lo mismo hecho en Colombia, lo mismo hecho en Chile. Es un trabajo de llegar al mercado, pero también de conocer en qué sociedades quieres tú poner a circular tus libros. Entonces, ahí estamos aprovechando ese trabajo enorme que ya se hizo con la editorial con la que estamos coeditando, y cuando publiquemos esta antología, es gracias a Páginas de Espuma que va a circular por el resto del continente el libro impreso. Y además, el libro va a tener en una solapa un código QR donde vamos a invitar a los lectores a que vayan a un micrositio que había estado preparando en colaboración con los compañeros de publicaciones de la UNAM, un micrositio donde vamos a informar qué más hay en Vindictas. Entonces, el que tenga la antología va a poder decir, también hay esta antología viene, su origen es una colección de novela, que además, entre paréntesis, no te he dicho, pero ya no solo es una colección de novela, le añadimos, porque encontramos libros que no eran solo novela, entonces ampliamos novela y memoria. Y los lectores podrán ver que esa colección riquísima está a su alcance, podrán conocer más. Y para hablar rápido de una cosa que al principio apuntabas, pues Vindictas en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, por decisión de Jorge Volpi, se convirtió en un proyecto mucho más amplio, que nutre al área de danza, teatro. Todos diseñaron un proyecto Vindictas desde las disciplinas artísticas que están agrupadas en la coordinación. Y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto y me llena de orgullo que este proyecto que nace con una colección de novelas, pues pueda tener esas repercusiones, ¿no? Le crecieron ramas, ramificaciones insospechadas completamente, y que es súper gozoso además ver que TV UNAM está haciendo programas para hablar de Vindictas en la ciencia, pero también en música, en artes plásticas, en danza, porque por supuesto esta invisibilización que ha ocurrido con las escritoras no solamente ha ocurrido en el terreno de la literatura, pasó y pasa en todas las áreas del conocimiento. Entonces, por eso, pues es tan importante que sumemos tantas voces, tantas manos, tantas voluntades, que permanezca, que continúe y que siga alimentándose pues, del mundo interior y de las lecturas de todo el mundo. Muchas gracias, Socorro. Sí, es un proyecto muy emocionante también en este sentido, porque está abriendo una cantidad de cauces impresionantes en este ejercicio de recuperación de la memoria y activación de la memoria, ¿no? No es solamente algo que va a quedar ahí, sino que se transforma en parte de nuestro consumo cultural actual de un modo fundamental para las nuevas generaciones y para nosotras también. Y quiero preguntar ya para cerrar, porque hemos hablado Vindictas, nombramos algunas autoras, ¿cuántos libros llevamos de Vindictas? ¿Cuántos van publicados ya? ¿Y qué nos espera dentro de poquito? Bueno, pues tenemos 7 novelas publicadas hasta ahora. Yo le voy a pedir a Abe que hable de las 2 últimas, que son deliciosas. Mientras Abe habla de ellas, las pongo yo aquí en mi cuadrito que me toca, y luego te hablo yo de las 2 que vienen. Okay. ¿Parece? Vamos a ver. Vale. Bueno, tenemos la primera que salió fue La Octava Maravilla, de Vladi Kosiancic, y esta novela a mí me encantó desde que la leí, porque es maravillosa, es la octava maravilla, maravillosa, maravillosa, no, maravillosa en términos de género, ¿no? Estábamos buscando también
parte del encanto de una colección, darle diversidad a los libros que presentamos, no que todos sean como bajo el mismo criterio de novela literaria sobre un corte muy uniforme, sino que queremos una riqueza de tipos de novela. Hay muchas maneras de escribir novela, ¿no? Y Vladi escribe una novela fantástica, de género fantástico, pero con una sutileza y con una riqueza, además con humor, que dijimos, wow, tenemos que publicar esta novelota. Es muy divertida. El protagonista es hombre, pero se ve como la perspectiva desde donde está narrado el protagonista, juega muchísimo con él. Hace y deshace al pobre Alberto. escritor, Alberto Se llama Paradela. Alberto Paradela. Alberto Paradela. Y se ríe muchísimo con él y de él. Vladi estuvo trabajando muy de cerca durante mucho tiempo con Adolfo Bioy Casares y con Jorge Luis Borges. Fue su alumna, aprendió muchísimo, pero también aprendió de ellos a forjar un estilo propio y un sentido muy, muy particular, muy personal de lo que es una novela fantástica. Entonces no van a encontrar en esta novela un espejito de los maestros, van a encontrar una voz muy particular, que se ve que tiene todo el expertise que pudo haber aprendido de estos grandes, grandes maestros, pero sí con una identidad muy, muy propia, muy jocosa, desenfadada, y vaya, es una novelota, la tienen que leer. Y por otra parte, tenemos a Yolanda Oreamuno con La ruta de su evasión. Esta novela, les voy a decir, es de este tipo de novelas que te dan un trancazo en el estómago mientras le estás leyendo. Tiene algunos episodios son de lectura muy, muy difícil, muy dura. Para mí, editar este libro supuso mucha tripa. me costó, lo disfruté muchísimo, pero también fue muy doloroso. Yo creo que tiene, de las Vindictas, es una de las que narran de manera más descarnada las experiencias femeninas que más nos han llegado a afectar a muchas de nosotras y que nos hacen estar en la lucha feminista, ¿no? Tenemos una familia prototípica patriarcal, con el señor patriarca como el cáncer o como la raíz de todo mal. Y las derivaciones de ese mal llegan hasta donde no nos podemos imaginar, o desgraciadamente sí nos podemos imaginar, ¿no? Entonces se enraiza este mal ejemplificado o a partir del paradigma del personaje del gran patriarca, pero las sutilezas de las ramificaciones hacia donde se va yendo como todo este legado del mal, lo vamos a llamar así, son absolutamente estremecedoras, pero no es lo único, no solo es una novela que llega muy, muy, muy profundo a la entraña de lo que a todas nos hiere y nos conmueve, sino que lo hace con una técnica literaria que para su tiempo era súper, súper innovadora. Yolanda es una de las grandes maestras del flujo de conciencia, de la voz de flujo de conciencia, pero lo hace de una manera magistral, va saltando de perspectiva de un personaje a otro con una habilidad que de veras se le aprende muchísimo. Yo como escritora y como me encanta estarme fijando en las estructuras narrativas y como el manejo de la voz y ahora la perspectiva donde está, a mí me pareció absolutamente admirable, y el hecho de que la haya escrito hace tanto tiempo, antes que todas estas experimentaciones ya se pusieran de moda, me pareció absolutamente genial. Entonces esos son los motivos por los que no pueden dejar de leer a estas dos monumentos de escritoras. Excelente, gracias, Ave. Y las que vienen nada más añadir que el prólogo de La octava maravilla es de Adolfo Bioy Casares, la introducción de Gabriela Damián,
Y en el caso de Oreamuno, la introducción es de la ecuatoriana Natalia García Freire. Y que además están acá también las semblanzas de las autoras de la introducción. Yo pienso que cuando publicamos un libro en esta colección, no solo hablamos de una escritora, ¿no? Se trata siempre de dos. Entonces tenemos hasta ahorita 7 novelas publicadas en realidad, donde participan 14 autoras. Y para hablar de los nuevos títulos, voy a dejarle a Ave que vuelva a la única de Lupe Marín, porque ha sido un verdadero calvario y una aventura total ese libro. Yo solo te diré que otro de los títulos que viene es justo de María Luisa Puga, El Diario del Dolor, que María Luisa fue mi maestra, y yo trabajé en taller literario con ella, allá en Michoacán. Entonces tenía muchísimas ganas de volver a su escritura, de leerla. Elegimos el cuento de la autora mexicana que está incluido en la antología en Vindictas, es de ella. Y fue a partir de allí, de ese cuento poderoso que está en la antología, que volví a su narrativa y volví al Diario del Dolor y volví a esa voz de María Luisa Puga, que tiene una capacidad muy especial para mostrarnos un mundo interior que puede estar absolutamente destrozado, volverlo el lenguaje, convertirlo además en una experiencia que se puede compartir y que se puede, pues no solo compartir, sino que llegas también a como ocupar los espacios de ese dolor de una manera muy, muy conmovedora. Entonces, este libro es de los que viene y el texto introductorio del Diario del Dolor de María Luisa lo está escribiendo Brenda Navarro, ya nos lo entregó, está fantástico y pues y de los estrenos que vamos a tener para fin de año. Así que habrá libros para regalar, para quienes quieran regalarlos. Y el otro gran personaje, que el otro día en una conversación con Jorge Volpi hablábamos de Lupe Marín y de pues un poco de la materialidad de la primera edición de La Única, que es la novela que también vamos a publicar para cerrar el año con Vindictas. Ese libro, esa primera edición, tiene un dibujo que ahora nos contará, sabe más, pero es prácticamente es una vindicta total, ¿no? Es una vindicta anticipada a su tiempo, es prácticamente una metáfora, un guiño ahí a Salomé con la cabeza servida, ¿no? de San Juan. Entonces, pues a ver, cuéntanos más cómo ha sido, cómo fue porque allí pasamos por todo el tema de derechos y por la labor detectivesca que se ha vuelto usual. Ay, a mí me emocionan muchísimo estas dos vindictas. A mí me parece súper pertinente la publicación del diario leer y que no se han reeditado recientemente. Bueno, espérame, sí, te interrumpo. Sí, es que sí están en siglo XXI, pero no tienen la promoción y circulación. Es difícil, pero ahí hay están, muchos que no se encuentran. Recientes, sí. Pero Diario del Dolor, que no se encuentra por ningún lado, tiene la particularidad de ser una novela que aborda desde una manera súper entrañable la parte de los cuidados, del cuidado y del cuerpo. Está súper puesta en el cuerpo y creo que es uno de los temas fundamentales de lo que nos tiene preocupadas ahorita, de lo que queremos poner sobre la mesa, y va a ser y además está del lado de la memoria, ¿no? Lo vive desde ella misma como escritora en relación con su propia escritura, el dolor y la escritura, el dolor del cuerpo, o sea, cómo llevar el cuerpo y cómo poner a escribir al cuerpo, ¿no? Dejar que el cuerpo nos permita escribir. Entonces, me parece un libro fundamental que vas a tener una recepción muy, muy linda, estoy segura, pero me emociona muchísimo la novela de Guadalupe Marín, porque sí ha sido una aventura increíble. Desde que nos la propuso Ana Clara Muro,
y me contó su historia así en una presentación de libros donde nos encontramos. Ana Clara va a escribir el prólogo porque ha sido una de estas lectoras apasionadas que se esmeró muchísimo en ir a la biblioteca, buscarlo, tratar de sacarlo, desempolvar este título y no lo encontraba. Y me contó, oye, es que es un libro que prácticamente no existe. Y Guadalupe Marín es una autora de la que siempre se cuestionó, pues es que ella ni siquiera es escritora. Y es precisamente el caso así como de ejemplo de lo que se ha hecho para invisibilizar la escritura de las mujeres, ¿no? Convencerlas, no, tú no eres escritora, tú no tienes por qué escribir y lo que escribiste está tan mal escrito que ni siquiera le vamos a hacer caso. Y es un caso paradigmático de Vindicta, pero también tiene una parte muy divertida que es la voz aguerrida de esta autora, Guadalupe Marín, y que se ve representada en su propia novela, porque es una novela muy autobiográfica. En eso Donde se parecen estas dos, ¿eh? Estas dos últimas que están, y creo que justamente por el Diario del Dolor y otros libros que vendrán en el futuro, fue que enriquecimos, ¿no? la colección. Y de novela y memoria. aparecía Vindictas, novela, y ahora justo es novela y memoria, por libros así, porque no podemos decir que es estrictamente una novela, coquetea mucho con este otro lado, como del libro de memorias, del diario, todo ese trabajo que además es una fortuna que a estas autoras no les haya importado encontrar el límite y cuidarlo, sino justamente escribir lo que necesitaban sin pensar en qué casilla debía caer el texto, ¿no? Bueno, pues Guadalupe nos cuenta, por medio de esta voz autoficcional, de una tal Marcela, su personaje, la historia de una mujer casada con un pintor muy, muy, muy famoso. Y la propia Guadalupe Marín estuvo casada con Diego Rivera, fue la primera esposa de Diego Rivera. Y si uno se mete a Wikipedia, lo primero que lees no es Guadalupe Marín escritora, es Guadalupe Marín, aquella mujer que posó para Rivera, ¿no? Y nos cuenta de una manera muy jocosa los desencuentros como pareja de este personajazo de la cultura mexicana, pero salta de la sartén para caer en el fuego porque se divorcia de Rivera para casarse con Jorge Cuesta. Y nos cuenta la clase de vida que tuvo junto a Jorge Cuesta, y de hecho es probablemente, no tenemos pruebas, pero no tenemos dudas, el motivo por el que el libro fue completamente desacreditado cuando apareció. Se cuenta por ahí que probablemente fue una edición de autor con muy pocos ejemplares y que fueron retirados, es lo que se dice, es la leyenda, que fueron retirados de librerías y que el libro nunca existió por la grave indignación del poeta, porque hay intimidades que son reveladas en esta novela y además Guadalupe tiene un carácter de que no se guarda nada, es completamente dicharachera y honesta y francota, lo que en Sinaloa se diría como una mujer francota. Y habla sin pelos en la lengua de personajes que tenían una relevancia política en su tiempo, como el secretario de Educación Pública, nada menos, ¿no? Y lo interesante... No sé si te acuerdas, recibió reseñas de nada más, nada menos que de José Juan Claro, Tablada, donde lo menos que dice de ella es que no tenía cultura ni educación. Sí, es lo menos. Así fue la respuesta de... Porque toda la crítica que hace Juan Tablada es en torno a la persona de Guadalupe Marín, no en torno a la novela. De la novela únicamente dice que es mala. Y bueno, es comprensible. Guadalupe Marín no se hacía creer escritora, no se presentaba como yo soy la gran escritora. Y la novela está escrita de una manera muy natural, digamos, como una persona con estudios básicos que se pone a escribir su vida, ¿no? O que hace un intento literario. Sin embargo, lo interesante de este fenómeno es cómo
todo el descrédito se va tejiendo en torno a la iniciativa súper poderosa de una mujer como Guadalupe de levantar la voz y decir, esta es mi vida, ¿no? Y es un caso muy, muy particular de cómo su mirada de la cultura, del mundo intelectual de esa época es absolutamente valiosa porque es como una especie de infiltrada en las grandes esferas de la intelectualidad y es una mujer que se divorcia 2 veces, que viaja a Europa, regresa, tiene un hijo con Diego, tiene otro hijo con Jorge Cuesta, va, viene, es respetada por muchos y tiene una voz, tiene una opinión bien fuerte, importante sobre la vida cultural de su tiempo, sobre el comunismo, ¿no? O sea, sobre lo que se solía entender en la política de su tiempo, sobre todo lo que sucedía, ¿no? La escritura viril, en los nacionalismos, etcétera. Tiene una mirada muy, muy, muy valiosa, o sea, su perspectiva es testimonial, es muy, muy valiosa. Sin embargo, dice, no, tu opinión no es importante, no vale, porque no tiene el crédito literario y lo que tú escribes es únicamente chismerío, que es lo que se ha juzgado mucho de la escritura de las mujeres, ¿no? Entonces, es la lectura de Guadalupe Marín, el hecho de que casi por primera vez, podríamos decir, es prácticamente una primera edición, podremos los lectores mexicanos conocer el testimonio de Guadalupe Marín, será interesantísimo, bonito, gozoso y muy divertido. Entonces, sí me tiene muy, muy entusiasmada. Sí. Yo creo que además No? hay que, seguramente ya lo pensaron, pero habría que invitar a Elena Poniatowska a que presente ese libro porque su novela 2 veces única. 2 veces, exacto. Realmente lo que hace es develar ese personaje y todo el mundo se queda con ganas de leer la única. Así que es genial que ahora podamos leer la novela, ¿no? De una fíjate que además de cultura. Claro, hay algo de lo que se criticó de ese libro, cómo estaba la edición desasiada, una redacción descuidada, y porque probablemente, por supuesto, Lupe Marín no tuvo el apoyo de un editor, no parece que haya habido ese cuidado, y ese trabajo ahora se hizo en la dirección de publicaciones con el equipo editorial. Me parece importante, es otro tipo de reivindicación también, ayudar a corregir esas pifias que no cambian el curso de la historia, que no cambian lo que el autor está queriendo narrar, pero que mejoran la experiencia de lectura y que además es algo que hubiera merecido desde su primera edición ese libro. Qué bien eso, realmente me da gusto pues ya toda la colección, es un placer, es un lujo tener esta colección aquí. Y cuéntenos, por favor, para quienes nos están viendo, y ya con eso cerramos, ¿dónde se pueden comprar los libros, los electrónicos y los libros impresos? Están en libros.unam.mx, que es la librería electrónica de la dirección de publicaciones, pero de todos los libros de la UNAM, allí los encuentran. Y también están en las librerías, están en Gandhi, en el Sótano, en el Péndulo. Hemos hecho un esfuerzo importante para que lleguen allá. Y sabes una cosa maravillosa, además, los libreros están apostando en un momento en el que teníamos mucha incertidumbre de qué va a pasar con estos nuevos libros, pues, nacieron en plena pandemia, tanto La Octava Maravilla como La Ruta de su Evasión, y teníamos un poco de temor de en este momento tan difícil cómo serán recibidos, y los libreros han sido muy optimistas, eso lo sabemos por los pedidos que han hecho, así que, bueno, pues allí los pueden encontrar. Y si van por los libros, les van a regalar además este cuadernito que también distribuimos en todas las librerías, y muy pronto la antología de cuentos también va a estar. ¿Cuándo vamos a tener la antología de cuentos? La antología va a estar ya en las librerías, en la electrónica y en las librerías físicas el 25 de noviembre. Aquí en México y en España simultáneamente, que es también un acuerdo que hicimos. Fíjate que el libro, por los tiempos de las imprentas en España, que tienen otros procesos, no sé muy bien cómo, por qué, pero bueno, la cosa es que ellos imprimen más rápido.
Y entonces allá van a tener el libro antes, pero el acuerdo fue que sale simultáneamente, es lanzamiento mundial en español de la antología, así que estamos de verdad súper contentos porque las novelas están estupendas, son extraordinarios proyectos, y la antología de cuentistas estamos seguros de que también va a mover muchísimo ahí a los lectores, que nos hará preguntarnos si de verdad habíamos leído los mejores cuentos del siglo XX. No podemos saber eso si no conocemos a estas autoras. Estupendo, estupendo. Y saldrá, claro, el Día Mundial en contra de la violencia hacia las mujeres y la violencia del ocultamiento, del borramiento, del silenciamiento, es la violencia contra la que trabaja Vindictas. Así que exacto, llena de orgullo que esto suceda en Libros UNAM, que nuestra Universidad Nacional se apunta de lanza en esta recuperación de la memoria. Y solo quedaría, yo lo voy a dejar ahí en el tintero, si hay respuesta ahora me la dan, sumaremos en algún momento algo de la oralidad en los libros, recuperaremos algo de esas maravillosas historias de la literatura oral de nuestro continente. Puede ser. Es una pregunta preciosa, es muy interesante, lo podemos ir explorando. Yo te diré que buscamos mucho ahora con la antología de cuentistas. Tenemos una autora que es Susi Delgado de Paraguay, que escribe en guaraní, es la única autora que escribe en una lengua originaria y además en español, y su cuento precisamente va imbricando esas dos lenguas con las que convive, y además en Paraguay es realmente el guaraní, es una lengua oficial, cosa rara en nuestro continente, pero quisimos fijar eso. Entonces, creo que tenemos eso también para buscar autoras afrocaribeñas que estén escribiendo en español, o buscarlas y traducirlas. Ese es otro tema también pendiente. O sea, hemos ido buscando justamente, gracias a conversaciones y gracias al espejeo con intelectuales, con autoras como tú, que pueden pues darnos esta retroalimentación tan valiosa para el proyecto. Por eso es un proyecto muy vivo y por eso creo que no le costará trabajo seguir vivo más allá, porque se sostiene en muchas personas que han sido generosas. Y bueno, no olvidemos también este libro enorme, pues seguramente un long seller del Fondo de Cultura Económica, Los cuentos populares mexicanos de Fabio Morábito, que precisamente abreva de la tradición oral de México, ¿no? Un barrido de ese tipo por el resto del continente sería interesante pensarlo. Sin duda, pues larga vida a Vindictas, chicas, enhorabuena por este trabajo realmente tan valioso, tan importante y que tanto va a marcar y está marcando ya la agenda de lectura y de escritura de las mujeres del continente. Yo me siento muy orgullosa de tenerla cerca y de poder gozar de estos libros maravillosos. Así que, y muchas gracias por habernos visitado hoy y por celebrar con nosotras, con la Coordinación para la Igualdad de Género, esta semana de la escritora, que pues realmente sí hay que celebrarla, y hay que celebrarla pues con esto, con los libros, con la escritura de tantas y tantas mujeres de nuestro continente que han hecho maravillas y que ustedes nos están ayudando a redescubrirlas. Gracias y espero que sigamos charlando y sigamos leyendo y platicando de todas estas cosas. Gracias, Abe Barrera, coordinadora de la colección Vindictas. Gracias, Socorro Venegas, directora general de publicaciones de la UNAM. Un gran trabajo el que están haciendo. Todo mi abrazo, mi cariño, mi admiración y agradecimiento para ustedes. Y a ustedes que nos acompañaron, pues gracias y corran, pongan ahora en su computadora libros.unam.mx y métanse a ver estas maravillas de Vindictas. Y luego nos cuentan qué tal. Y nos vemos acá el próximo miércoles. Gracias, chicas. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.